Mi esposa se convirtió en una madre sobreprotectora. Se negó a dejar que nadie se acercara a nuestros hijos y ahora está arruinando nuestro matrimonio. Mi esposa, llamémosla Laura, y yo hemos estado juntos durante 14 años y casados durante 9. Estuvimos juntos desde la escuela secundaria y tuvimos nuestro primer todo por algo de suerte. Logramos superar las dificultades de que los amantes de la escuela secundaria se separaran y logramos casarnos a los 20 años. Me inscribí en la universidad mientras ella trabajaba a tiempo parcial para cubrir nuestros gastos. Estábamos agradecidos porque mis padres habían pagado mi universidad, y sus padres nos ayudaron a alquilar un apartamento para no tener demasiadas deudas ni otras obligaciones financieras. Tuvimos una pequeña boda en el medio, cuando yo estaba en la universidad, con solo la familia inmediata. Unos meses después de nuestra boda, nos dimos cuenta de que ella estaba embarazada. No hace falta decirlo, no estábamos muy emocionados. Nuestro plan inicial era que yo terminara la universidad y consiguiera un trabajo, para que ella pudiera volver a estudiar y obtener su título antes de planificar una familia. Antes de que todos me griten, no estábamos siendo descuidados. Usamos protección. Ella tomaba anticonceptivos y yo también usaba condones de vez en cuando, por el bien de la seguridad adicional. Nuestra niña era una fuerza a tener en cuenta, y ningún método anticonceptivo le impidió venir al mundo y patearnos el trasero. Laura no estaba tan contenta durante los primeros meses de su embarazo. Mencioné una palabra una vez sobre si quería esa opción. Le dije que la apoyaría por completo de todas formas, y ella inmediatamente me rechazó, diciendo que no era una opción. Ella viene de una familia bastante religiosa y ni siquiera tuvimos relaciones sexuales hasta los 2 años de relación. Solo se nos permitió mudarnos juntos porque hice la pregunta y la convertí en mi prometida. Alrededor del 4.º mes, descubrimos el género y vi a mi esposa calentándose lentamente con la idea de tener un ser humano real dentro de ella. En casi 18 semanas, sintió el primer movimiento del bebé dentro de su estómago. Ahora que lo pienso, fue un cambio instantáneo, aunque no me di cuenta en ese momento. Mirando hacia atrás, todo estaba bien durante su primer embarazo. Antes de que recibiéramos la noticia del embarazo, ella había solicitado un curso de contabilidad y había conseguido una admisión. Para entonces, ya había encontrado un trabajo. Incluso había comenzado sus clases y continuó asistiendo a ellas, aunque estaba embarazada. Primero noté su renuencia alrededor de la semana 30, cuando ella tomó continuamente algunas licencias por enfermedad, a pesar de que no estaba enferma. La confronté al respecto y ella se derrumbó, diciendo que no quería asistir a la universidad estando embarazada porque su estómago estaba creciendo y todos estaban notando que, en realidad, estaba embarazada. Al principio, pensé que estaba avergonzada de estar embarazada frente a sus compañeros de clase a una edad relativamente joven. Pero al hablar más con ella, me di cuenta de que no estaba avergonzada, sino que tenía miedo de que alguien intentara lastimarla. Estaba aterrorizada de caerse por las escaleras, resbalarse, comer algo que no debía o beber alcohol accidentalmente, etc. Estaba confundido y, como cualquier otra persona, pensé que sus miedos eran demasiado irracionales. ¿Por qué alguien intentaría lastimar intencionalmente a una mujer embarazada? Le pregunté si sentía que alguien la estaba amenazando, y simplemente negó con la cabeza. Me rogó que la dejara abandonar la escuela hasta que el bebé tuviera la edad suficiente para ir a la guardería o ser cuidado por una niñera. Me prometió que continuaría con sus estudios después. Avanzando rápidamente un par de meses más, ella dio a luz a nuestra hermosa niña. Me enamoré instantáneamente de ella, y mi esposa también lo hizo. Durante los meses restantes de su embarazo, mi esposa rara vez salía, y solo lo hacía para citas con el médico. Llamé a su madre y le pedí que estuviera con mi esposa por un tiempo, para que no estuviera sola todo el día. A mi esposa tampoco le gustaba mucho esa idea, pero le agradaba la idea de no tener que hacer trabajos duros en la casa, ya que su madre la ayudaría. Después del parto, las cosas empeoraron. Mi esposa no dejó que nadie la ayudara con el bebé. Como mi esposa y yo somos los mayores de nuestras familias, nuestra pequeña niña es la primera nieta de ambos lados. Todos estaban muy emocionados de conocerla, pero mi esposa estaba tan indecisa y abrumada con cualquiera que sostuviera a nuestra hija que comenzó a molestar a todos. Pronto, todos comenzaron a hablar a sus espaldas. Hice lo mejor que pude para defenderla y les pedí a todos nuestros familiares que nos dieran espacio, ya que ella era una nueva mamá y necesitaba tiempo para adaptarse. Laura no dejó que nadie la ayudara con su hija. Apenas me dejó cuidar de mi propia hija. Estaba sobrecargada de trabajo y no dormía, pero aún así no dejaba que nadie la ayudara con nuestro bebé, ni siquiera yo. Una vez, se quedó dormida durante casi 6 horas, después de no poder dormir durante días. No la desperté porque quería que descansara bien, y cuidé de nuestro bebé yo solo. Le di el biberón con leche que Laura había extraído y le cambié el pañal, etc. Cuando Laura se despertó, se desató el infierno. Comenzó a tener un colapso mental, llamándome una persona terrible por básicamente dejarla dormir. Se llamó a sí misma una madre horrible por no estar despierta para cuidar a nuestra hija. En este punto, incluso yo estaba abrumado y frustrado. Puse a nuestra hija a dormir y cerré la puerta antes de sentarla y tener una larga discusión con ella. Ella comenzó a llorar, explicando que tenía miedo de que algo le pasara a nuestra hija si ella no estaba allí para cuidarla.
Había leído sobre condiciones en las que los bebés fallecían repentinamente o mientras estaban al cuidado de alguien más que no fuera la madre. No entendía si esto era normal o no en ese momento, pero lo atribuía a una madre preocupada por su bebé. Escuché sobre las nuevas madres que tienen sus hormonas por todos lados. Le dije que entendía que no quería a otra persona cerca de nuestra hija, pero que no tenía derecho a mantenerme alejado de sus cuidados. Le expliqué que somos un equipo y que criaríamos a nuestra hija juntos, no solo ella sola. Desde ese día, aflojó un poco el control conmigo, dándome suficiente espacio para cuidar a nuestra hija mientras ella lograba dormir bien. Mientras nuestra hija crecía, traté de convencerla de que volviera a la universidad. Le propuse que podíamos enviar a nuestra hija a la guardería o pedirle a uno de los abuelos que la cuidara mientras ella estudiaba. Rápidamente descartó la idea, diciendo que nuestra hija era pequeña y que ahora era un momento muy importante, ya que comenzaría a retener recuerdos. Dijo que no había forma de que dejara que nuestra hija se apegara a otra persona, ya que era su responsabilidad criarla y no de alguien más. Hice lo mejor que pude para convencerla de que su educación era importante. Le dije que si algún día, Dios no lo quiera, algo me sucediera, necesitaría un título para conseguir algún trabajo decente y poder cuidar de nuestra hija y de sí misma. O de lo contrario estaría luchando por llegar a fin de mes. Esto pareció impactarla y finalmente aceptó estudiar, pero solo se inscribió en un curso en línea que podía tomar desde casa, escribiendo los exámenes en un centro de prueba según el requisito. Cuando nuestra hija cumplió 3 años, descubrimos que mi esposa estaba embarazada nuevamente. A pesar de usar protección, estaba confundido sobre cómo había sucedido esto. Le pregunté al respecto y ella admitió que, a veces, se olvidaba de tomar sus pastillas a tiempo. Quería enojarme con ella, pero me parecía mal ponerle toda la culpa porque la carga de la anticoncepción no tenía por qué recaer completamente sobre ella, y yo tampoco había sido muy responsable. Dado que tenía un trabajo estable y con un salario cómodo, el dinero no era un gran problema. Gracias a la ayuda inicial de nuestros padres, habíamos logrado ahorrar algo a lo largo de los años, ya que no teníamos grandes préstamos estudiantiles. El embarazo fue similar al primero. Mi esposa apenas salía de la casa. Las únicas personas que permitía cerca de ella y del bebé éramos yo y su madre, y, a veces, también su hermana. Salía únicamente para cosas que nuestros hijos necesitaban, citas médicas o exámenes importantes. Intenté hablar con ella sobre su actitud posesiva, pero nunca estuvo interesada en abordar el tema. Cuando nació nuestro segundo bebé, ella volvió a mostrarse igual de sobreprotectora. No dejaba que nadie, excepto yo o su madre, rara vez, estuviera cerca de los niños. Recuerdo haber notado círculos oscuros debajo de sus ojos. Le dije que no era necesario que asumiera tanta carga sola, que podía dejarme al menos una parte cuando estuviera en casa. Ella seguía diciendo que no le gustaba cómo los demás manejaban las cosas. Incluso nuestra vida sexual sufrió un gran golpe después del nacimiento de nuestro segundo bebé porque mi esposa estaba exhausta y caída. A veces, los niños dormían entre nosotros porque ella no soportaba hacerlos dormir solos en otra habitación. Sin embargo, después de leer un artículo sobre un bebé que murió por compartir la cama con sus padres, dejó de hacerlo de inmediato y me dio un gran sermón para asegurarme de que nunca hiciera eso. En ese punto, estaba desesperado, pero con el tiempo aprendí a ceder y simplemente dejar que ella manejara a los niños como quisiera. Pensaba que, al fin y al cabo, todo lo que hacía era por la seguridad de nuestros hijos. Supuse que no podía ser tan malo. Nuestros hijos crecieron y yo me aseguré de usar protección siempre mientras teníamos relaciones sexuales, para su consternación. Sin embargo, no me importó en ese momento, ya que no quería pasar por lo mismo con un nuevo bebé. Laura se había calmado un poco a medida que los niños crecieron, aunque seguía siendo muy cautelosa con ellos. Encontró un trabajo cerca de nuestra casa cuando nuestro hijo menor tuvo la edad suficiente para asistir al preescolar. Ella misma los dejaba en la escuela antes de ir a trabajar y los recogía antes de regresar a casa. Tenemos autobuses escolares en nuestra ruta, pero cada vez que lo menciono, ella habla de estadísticas de accidentes de autobús y de bullying, diciendo que no es una buena idea. Nuestra hija mayor tiene una mejor amiga y nos pidió permiso para dormir en la casa de su amiga, pero mi esposa casi explotó ante la solicitud. Mi hija lloró toda la noche y tuve que abrazarla para dormirla, consolarla y prometerle un montón de libros que le encanta leer para que dejara de llorar. Tuve que convencer a los padres de su mejor amiga para que permitieran que la pijamada fuera en nuestra casa en su lugar. Nuestro hijo menor ahora tiene 5 años, y mi esposa está embarazada de nuevo con nuestro tercer hijo. Me convenció una noche. No entraré en demasiados detalles sobre cómo me sedujo, pero si eres un hombre leyendo esto, sabrás lo tentador que es cuando te susurran al oído y te dicen que termines adentro. Ya que mi esposa se había calmado relativamente desde antes, pensé que tal vez, a medida que envejecemos, se ha vuelto un poco más flexible sobre ella y los niños. Ahora, todo esto fue solo un trasfondo importante. Lo que realmente sucedió fue algo que ocurrió hace una semana. Mientras jugaba un deporte en la escuela la semana pasada, un niño pequeño al azar en la clase de mi hija pateó accidentalmente una pelota en la dirección de nuestra hija y la golpeó. Los maestros la llevaron rápidamente al hospital y tuvieron que darle puntos de sutura para estar seguros. Mi esposa se puso furiosa, se puso histérica y comenzó a llorar. Nuestra hija está bien, y los puntos sanarán en poco tiempo, pero mi esposa no lo está tomando bien.
Cuando los puntos de sutura se estaban curando, los padres del niño nos visitaron para disculparse formalmente con su hijo, un niño de 8 años que parecía aterrorizado. Mi esposa se enojó mucho con los padres y comenzó a amenazarlos con demandarlos por daños y perjuicios y obtener órdenes de restricción. No tengo idea de dónde vino todo eso. La idea surgió de los padres, que se sorprendieron. Rápidamente me disculpé con ellos y los envié de regreso a casa. Mi esposa siguió divagando sobre demandarlos y luego habló de sacar a los niños de la escuela para poder educarlos en casa. Según ella, esa es la opción más segura. Además, con todos los tiroteos en las escuelas que ha estado escuchando en todo el país, siguió hablando y hablando de cómo la escuela era innecesaria y peligrosa. Después de eso, hice algo de lo que no estoy orgulloso, le grité. Estaba tan enojado, frustrado y molesto, años de frustración acumulada simplemente salieron de mí. Creo que por un momento olvidé que incluso estaba embarazada de mi bebé. Ella me miró con lágrimas en los ojos antes de levantarse y alejarse. Ha pasado casi una semana, y ninguno de los dos se ha tomado el esfuerzo de disculparse o hablar entre sí. La única comunicación que tenemos es con respecto a los niños. Estoy absolutamente firme en no sacar a los niños de la escuela. Ellos merecen tener una vida escolar normal, con amigos y una experiencia de crecimiento típica. No voy a quitarles eso porque mi esposa se vuelve loca protectora con ellos. No sé cómo manejar esto. Más que este problema, nuestra vida es genial. Honestamente, ella es la mejor mujer que pude haber conocido. Sé que me ama, a mí me cae mal y yo también la quiero. Lo más gracioso es que, antes de tener hijos, mi mujer era una persona extremadamente tímida, odiaba las confrontaciones y huía de las discusiones. Le costaba mucho hacer amigos por lo tímida que era, pero todo cambió una vez que tuvo hijos. Se convirtió en mamá, y debo decir que al principio fue hermoso para mí, como padre de nuestros hijos y su esposo, ver cómo una mujer tímida y reservada podía volverse feroz y ruidosa cuando algo afectaba a su bebé. Pero el amor/obsesión que ahora tiene, la preocupación por nuestros hijos, se está volviendo demasiado para mí y, ahora, incluso para nuestros hijos. Ya está empezando a asfixiar a mi hija, y está haciendo mella en nuestra relación porque siempre quiere tener la última palabra cuando se trata de decisiones sobre los niños. Yo quiero tener voz y voto en los asuntos de nuestros hijos sin que me hagan ver como un villano por tener una opinión diferente a la de ella. Tenemos otro en camino, y en este punto, tengo miedo. Ya he reservado una cita con un médico para hacerme una vasectomía. Ya terminé con nuestro tercero, y ya estoy temiendo cómo será con el nuevo niño que nacerá. También estoy buscando terapia, pero va a ser un poco difícil convencerla. ¿Hay algo más que pueda hacer para que se relaje con los niños? Odio ver cómo nuestra relación se desmorona. Estoy reservando una cita con un consejero matrimonial, como sugirió uno de los comentarios, para que no sienta que la estoy llamando loca al sugerirle que vaya directamente a un terapeuta. Hablaré con el consejero para que la derive a un terapeuta. No voy a ponerme más firme en esto. Sugiero enfáticamente que la evalúen para PPA. Necesita una terapia seria desde ayer, antes de que esto dañe irreparablemente a los niños. No es negociable en este punto. Vaya, investigué sobre PPA después de leer los comentarios. Es un gran alivio finalmente ponerle un nombre a lo que he estado viendo durante años. Los síntomas son exactamente los que he notado en ella todo este tiempo. Si pudiera describirlo, diría que tiene un caso extremo que le impide funcionar correctamente con un bebé recién nacido. ¿Alguna vez le dijiste que podía confiar en ti? Por mí mismo, a veces siento la necesidad de decir algo en voz alta para que se haga realidad y no quede solo dentro de mi cabeza. Es solo un pensamiento sobre lo que podría ayudar a aliviar su ansiedad. He experimentado muchas de las mismas emociones durante mis embarazos. Voy a intentar hacer un mayor esfuerzo para que sepa que puede confiar en mí. Creo que las palabras de afirmación la ayudan mucho. Solo espero que realmente me crea. Actualización. Hola a todos, publiqué en Reddit hace un mes sobre cómo mi esposa es demasiado protectora con nuestros hijos, y eso también estaba afectando nuestro matrimonio. Esta es una actualización sobre todo eso. Solo una advertencia, algo mencionado más adelante puede ser perturbador para algunas personas. ¿Una actualización para decir que han pasado cosas? Es un eufemismo. Mi esposa encontró la publicación en mi teléfono 2 días después de haberla publicado en el sitio. Dio una notificación que sonó una noche mientras estaba despierta porque nuestro hijo menor tenía un poco de fiebre. Creo que, al principio, asumió que estaba teniendo una aventura o algo similar y revisó mi teléfono rápidamente mientras dormía. No es un problema para ninguno de los dos, ya que tenemos las contraseñas del otro y somos libres de revisar los teléfonos cuando queramos. Es solo que fui demasiado estúpido y olvidé desactivar las notificaciones de Reddit. Mi esposa leyó toda la publicación y los comentarios esa misma noche. Me desperté temprano en la mañana siguiente y no la encontré en la cama. Supuse que estaría con nuestro hijo, ya que estaba un poco enfermo. Revisé su habitación y él estaba bien, pero mi esposa no estaba allí. Busqué por toda la casa y la encontré sentada en la sala de estar, en completa oscuridad. Encendí las luces y parecía un fantasma viviente. Su rostro estaba manchado de lágrimas y no parecía consciente de dónde estaba. Corrí hacia ella, asustado por si algo había pasado. Fue entonces cuando vi mi teléfono en sus manos y mi corazón se desplomó.
Intenté hacerla hablar, pero no se movía en absoluto. Después de intentarlo durante un buen rato, por fin me miró a los ojos y me preguntó si yo creía que ella era peligrosa para los niños. Su voz se quebró, y me dolió oírla así. No sabía qué decirle. Parecía hiperventilar y fue aterrador verla de esa manera. Me dijo que la dejara en paz y siguió mirando a la nada durante mucho tiempo sin responder. Los niños se despertaron, ya que tenían que ir a la escuela, y fueron a buscar a mi esposa, como suelen hacer todas las mañanas. En el momento en que mi esposa los vio, parecía como si estuviera viendo un fantasma. Estaba aterrorizada. Se levantó rápidamente del sofá y se encerró en nuestra habitación. Los niños estaban confundidos y asustados, así que les dije que los dejaría faltar a la escuela y pasarían el día con sus abuelos. Estaban emocionados y se prepararon rápidamente. Mi hija se me acercó después y me preguntó qué le pasaba a su madre. Intuyó algo, la pequeña. Le expliqué que su madre estaba un poco enferma y necesitaba descansar para mejorar. Ella me dijo, abraza a mami cuando tiene ganas de llorar porque eso ayuda. No había notado hasta entonces que mi hija había sido testigo de los ataques de ansiedad de mi esposa. Me dolió saber que esto la había afectado sin que yo me diera cuenta. Dejé a los niños con sus abuelos antes de regresar a casa. Ya había reservado una sesión con un terapeuta para esa semana, después de leer todos los comentarios. Cuando volví, mi esposa seguía sin hablar conmigo. No comía, no se movía ni hacía nada. Me preocupaba que intentara lastimarse, pero nunca hace nada que pueda dañarla mientras está embarazada. Me preguntó dónde estaban los niños, y pude notar un disgusto visible en su rostro cuando le dije que estaban con sus abuelos. Supongo que los comentarios aún estaban frescos en su mente, lo que la detuvo de pelear conmigo sobre eso. Las cosas fueron difíciles durante casi una semana. Extendí la estadía de los niños con los abuelos y les pedí a mis suegros que ayudaran explicándoles lo que estaba ocurriendo. Fueron de gran apoyo e incluso llevaban a los niños a la escuela todos los días. Le expliqué a mi esposa que había reservado una sesión de terapia y que la llevaría, sin importar lo que dijera. Para mi sorpresa, esta fue la única cosa con la que no discutió. Honestamente, fue desgarrador verla llorar hasta quedarse dormida cada noche, tener ataques de pánico aleatorios y, a veces, hablar sola cuando yo regresaba del trabajo. Comenzó a ir a terapia, y durante las primeras sesiones parecía que no había diferencia alguna. Simplemente se quedaba callada. Estaba de baja por maternidad, así que el trabajo no era un problema. La llevaba a la casa de sus padres cada 2 días porque sabía que verla a los niños la asfixiaba menos. Pero, a la vez, estaba demasiado en conflicto emocional como para pedírmelo. Los visitábamos por las mañanas, llevando el desayuno, pero mi esposa evitaba a los niños como si fueran la plaga, observándolos solo desde la distancia. Nuestro hijo menor, extrañándola profundamente, intentaba meterse en sus brazos. Este fue el momento más largo que ha estado separada de él desde que nació, pero mi esposa tenía ataques de pánico cada vez que él lo intentaba, lo que a su vez lo lastimaba a él también. Esa semana fue terrible. Pasé tiempo extra con nuestros hijos cuando ella estaba en casa para asegurarme de que supieran que los amamos y que ella los amaba tanto. Les dije que mamá necesitaba ayuda, que estaba enferma y que estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien. Bueno, después de aproximadamente 2 semanas, regresé a los niños a casa. Mi esposa había asistido a más de 5 sesiones para ese entonces y, si bien no todo fue brillo y mariposas, comenzó a hablar con los niños nuevamente, aunque continuó manteniendo su distancia. Siempre fue la cuidadora principal, siempre estaba allí para decirme qué hacer porque sabía todo sobre ellos mejor que yo. Volvió a hablar conmigo y con su madre, y estuvo un poco mejor. Hace aproximadamente una semana, después de una de sus sesiones, vino a casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Acosté a los niños y nos encerramos en nuestra habitación para hablar. Mi esposa me explicó que siempre había querido decirme esto, pero que nunca lo hacía. Las sesiones de terapia con el médico finalmente le hicieron darse cuenta de que no era justo que no me explicara algo así. Como mencioné en mi publicación anterior, tenía sospechas de que algo sucedió en su primer embarazo que alteró por completo su actitud hacia todo. Estaba cerca de su semana 24. Hace 9 años, mi esposa conoció a alguien. Es una locura como un incidente cambió el resto de nuestras vidas. Mi esposa todavía estaba inscrita en la universidad y había dejado su trabajo de medio tiempo en un restaurante después del embarazo. Aún así, frecuentaba el restaurante para hacer sus tareas y trabajos, etc., cuando no tenía clases, ya que estaba a una distancia caminable. Un día, mientras estaba en el restaurante, tuvo que usar el baño. Se dirigió al baño de mujeres y, al entrar, escuchó ruidos y gruñidos dolorosos de alguien que parecía una mujer gimiendo de agonía. Mi esposa se acercó al cubículo donde estaba la mujer y preguntó si necesitaba ayuda. La mujer estaba indecisa, pero después de un tiempo abrió la puerta para aceptar la ayuda ofrecida. Resulta que la mujer estaba abortando. Era una mujer de mediana edad y tenía alrededor de 17 semanas de embarazo. Fue un gran shock para mi esposa en ese momento, pero no dudó en bajar y tratar de ayudarla. La mujer estaba sangrando en el inodoro. Mi esposa trató de ayudarla a relajarse y, en algún momento, la mujer se dio cuenta de que estaba empujando al feto hacia afuera. Le pidió a mi esposa que lo atrapara, ya que quería enterrarlo. El bebé debía lavarse adecuadamente y no simplemente tirarlo por el desagüe.
Mi esposa me explicó cómo se sintió, muriendo cuando sintió el feto en su mano. Explicó que era del tamaño de su mano y estaba todo ensangrentado. Envolvió al bebé en una tela sobrante y ayudó a la mujer a ponerse de pie, ya que todavía sangraba. De alguna manera, logró llevar a la mujer al hospital, donde los médicos la cuidaron. Mi esposa se quedó con la mujer todo el día. La mujer había perdido el conocimiento a mitad de camino, pero, una vez consciente nuevamente, mi esposa se sentó a su lado para ofrecerle apoyo moral. Fue durante este tiempo que la mujer le contó su historia. Explicó que su novio era abusivo y que la había golpeado ese día. De alguna manera logró escapar, pero su estómago recibió un golpe bastante fuerte. Entró al primer restaurante que vio, y el dolor se volvió insoportable. La mujer le contó que este era el segundo bebé que perdía. Aparentemente, hace aproximadamente un año, había confiado sus hijas de 7 y 4 años a su novio cuando se iba a trabajar. Pero él organizó una fiesta y, en lugar de vigilarlas, estaba demasiado ocupado. La niña de 4 años estaba jugando afuera y corrió hacia la calle al ver un gato que pasaba a toda velocidad. Un auto atropelló a la niña y murió en el acto. Como padre, me hirvió la sangre escuchar cómo otro hombre podía ser tan descuidado con su hija. No entiendo cómo ella se quedó con ese hombre durante un año más después de eso. ¿Qué excusa tan patética de ser humano? Esa mujer le dijo a mi esposa que nadie cuidaría a un niño tan bien como lo haría su madre. Le dijo que nunca confiara a nadie más sus hijos porque nadie se esforzaría tanto para garantizar la seguridad de sus hijos como ella. Mi esposa nunca volvió a ver a esa mujer después de ese día, pero ese incidente alteró tanto la química de su cerebro que comenzó a ver todo y a todos como una amenaza para nuestros hijos. Todo tenía sentido, ¿por qué era tan cuidadosa incluso al caminar cuando estaba embarazada? Quiero decir, no puedo imaginar cómo debe haber sido ver un feto sin vida en tus manos. No es de extrañar que evitara cada posibilidad que pudiera llevar a eso. También tenía sentido porque nunca pudo confiarle a nadie más los niños. Probablemente, también me confió esto solo porque me ama y sabía en el fondo que yo no podía lastimarla ni a ella ni a los niños. No puedo imaginar cómo debe haber sido estar en tu segundo trimestre y tener que dar a luz a un bebé abortado. Mi corazón se duele por ella cada vez que pienso en ello. Me enloquece que un día cambió nuestras vidas tanto. Mi esposa me dijo que amaba mucho a nuestros hijos y que está viviendo por ellos. Pero también explicó que está dispuesta a comprender que son seres humanos separados que necesitan crecer por sí mismos, sin ella. Ella no dice entender todavía, pero sé que necesita tiempo, ya que las sesiones han demostrado ser un poco útiles en algunos de sus cambios de actitud. Tengo la esperanza de que pueda mejorar a medida que continúe con esto. Tiene que desaprender años de comportamientos relacionados con el trauma, y estoy seguro de que eso lleva tiempo. Su terapeuta me brinda actualizaciones periódicas sobre su condición y suena positiva sobre poder tratar a mi esposa, así que tal vez no sea tan malo. El médico ha recomendado darle a mi esposa medicamentos para la ansiedad y el estrés después de que nazca el bebé. Nacerá en una semana, así que todavía estoy nervioso por todo el asunto del bebé número 3, pero no voy a dejar que un nuevo bebé le impida asistir a terapia. Me aseguraré de que continúe, por su bien y por el bien de nuestros hijos. Nueva actualización. De hecho, desinstalé Reddit hace un tiempo para concentrarme en mi familia y, recientemente, volví para notar que esta publicación, que inicialmente era Sadowbat y se publicó hace más de un mes, se llenó de comentarios. Para ser honesto, me asusté un poco cuando vi los comentarios desbordantes que me llamaban mentiroso y decían que todo esto es una historia. Bueno, por supuesto, esto es Reddit y nadie le cree a nadie, y entiendo por qué. Gracias por los comentarios amables, fue refrescante leer uno positivo entre todos los demás. Mi esposa dio a luz hace apenas unas semanas. Es un niño sano y todavía está en terapia. Estoy empezando a ver pequeños cambios en su actitud hacia nuestro recién nacido, en comparación con las 2 veces anteriores. Me hice la vasectomía, como ella quería y como sugirieron todos los comentarios. Al principio, a mi esposa no le gustó la idea, pero cambió de opinión. Esta vez le estoy prestando más atención para asegurarme de que no se sienta abrumada de ninguna manera. Y puedo entender totalmente por qué la gente piensa que el incidente con esa mujer es falso, porque, como dije, me tomó mucho tiempo comprender que algo así sucedió. Pero la gente da miedo en varios lugares todo el tiempo. Mi esposa estaba allí y ayudó a una mujer que necesitaba ayuda. No sé qué tiene de increíble, pero no estoy aquí para convencer a la gente de lo que es verdad o no. Solo quería compartir una actualización ahora que sé más sobre lo que le pasó a mi esposa. Síguenos para más historias Reddit.